Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un país que es, bueno, que es todo un continente y casi un mito, ¿no? Australia. Tenemos delante un artículo enciclopédico súper completo y la idea es esa, ir más allá de los canguros y la ópera de Sydney para entender un poco las contradicciones de una nación que es a la vez antiquísima y muy, muy joven. Es que yo creo que esa es la clave de todo. Australia es una tierra de paradojas. Geológicamente es como un fragmento de un mundo perdido, con rocas de las más antiguas del planeta. Pero como nación, vamos, apenas tiene un par de siglos. Y todo, absolutamente todo. La cultura, Mm. todo. Su biología única, su historia humana, incluso su psicología como país está moldeado por una fuerza que es abrumadora, el aislamiento. Vale, pues me parece un punto de partida perfecto. Empecemos por lo más básico, que es el nombre, Australia. Leyendo las fuentes, me sorprende que no siempre se llamará así, porque suena como muy definitivo, ¿no? Tan antiguo como la propia Tierra. Pues es una invención relativamente moderna. Fíjate, viene del latín de la terra australis incógnita. La Tierra desconocida del sur. Exacto. Era una idea de los geógrafos de la antigua Grecia. Una masa de tierra que, bueno, ellos suponían que debía existir en el sur para equilibrar el peso de Europa y Asia en el norte. Era pura conjetura. Una conjetura que al final resultó ser cierta. Pero los primeros europeos que llegaron, los holandeses, en el siglo XVII, la llamaron Nueva Holanda. Y me llama la atención que el nombre Australia no se hiciera oficial hasta 1824. Tardaron bastante en decidirse. Claro, es que eso refleja cómo el conocimiento del lugar fue un proceso pues muy lento y muy fragmentado. Y cuando ya empezamos a conocerlo, nos topamos con una geografía que desafía un poco la lógica. Totalmente. Es que las cifras que da el artículo parecen una contradicción andante. Es el sexto país más grande del mundo, pero a la vez es el continente habitado más plano y seco. Un 70% de su superficie es desierto o semidesierto. ¿Cómo es posible que un lugar tan inmenso y tan árido sea al mismo tiempo calificado como megadiverso? Ahí volvemos a la palabra clave, aislamiento. A ver, Australia fue parte del supercontinente Gondwana. Se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años y digamos que empezó a navegar sola por el océano. Y ese viaje en solitario, durante millones y millones de años, convirtió al continente en un gigantesco laboratorio evolutivo. La vida allí, pues evolucionó de formas que no se vieron en ningún otro sitio. Y las cifras que da la fuente son espectaculares. El 93% de sus reptiles, el 94% de sus anfibios son endémicos. Básicamente, es otro planeta a nivel biológico. Exacto. Es un mundo aparte. Y eso se ve también bajo el agua, con la gran barrera de coral, que es el ser vivo más grande del planeta. Pero esta geografía tan extrema tiene una consecuencia humana brutal. A pesar de su tamaño, la gente vive apiñada. El 95% de sus casi 28 millones de habitantes vive a menos de 100 kilómetros de la costa, sobre todo en el este. O sea, es como una nación costera con un enorme patio trasero que está vacío. ¿Y eso qué efecto tiene en la identidad, en la psicología del país? Esa inmensidad interior, ¿es una promesa o es una amenaza? Yo diría que ambas cosas. Es el Outback, el corazón mítico del país, un lugar de libertad, de dureza. Pero también es un recordatorio constante de lo pequeño y vulnerable que es el asentamiento humano frente a la naturaleza. Y lo más importante, ese supuesto vacío nunca estuvo vacío. Aquí es donde la historia se vuelve increíblemente profunda. La fuente dice que la presencia humana data de hace entre 50.000 y 65.000 años. Es una cifra que a mí me cuesta procesar, ¿eh? Es más del doble de tiempo que ha pasado desde la última edad de hielo. Es que te obliga a recalibrar por completo la idea de historia. La cultura aborigen australiana es, sin debate, una de las culturas continuas más antiguas de la Tierra. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVIII, no se encontraron un páramo, se encontraron un mosaico humano de una complejidad asombrosa, más de 250 grupos lingüísticos diferentes. Y la fuente desmonta esa idea tan simple de que eran solo cazadores-recolectores. Habla de agricultura con palos de fuego, de piscicultura, de refugios semipermanentes. Esto suena mucho más sofisticado. Muchísimo más. La agricultura con palos de fuego, por ejemplo, era una gestión activa del paisaje.
Hacían quemas controladas y sistemáticas para promover el crecimiento de ciertos pastos que atraían a los animales que cazaban. Es una forma de ingeniería ecológica, vamos. Increíble. Y lo mismo con la piscicultura. Construían complejos sistemas de presas y canales de piedra para atrapar peces y anguilas. Algo que, por cierto, se ha redescubierto arqueológicamente hace relativamente poco. Lo que demuestra una conexión y un conocimiento del entorno que van muchísimo más allá de la simple supervivencia. Claro, porque para ellos la Tierra no es un recurso, es un ente vivo, con el que se relacionan. El dreaming, o tiempo del sueño, no es solo un mito de la creación, es un sistema legal, es un mapa del territorio, es una biblioteca de conocimiento ecológico y es un código social. Todo ello transmitido oralmente de generación en generación durante milenios. Es de una complejidad abrumadora. Nada, los isleños del Estrecho de Torres son un pueblo melanesio, más emparentado con los de Papúa Nueva Guinea. Tienen una cultura marítima de horticultura. Y esto nos lleva a un punto clave. El supuesto aislamiento total de Australia antes de 1770 es un mito. La fuente menciona el comercio activo entre los aborígenes del norte y los pescadores de Trepang en Makassar, en la actual Indonesia. Había un intercambio fluido de bienes, de ideas y hasta de lenguaje. El continente estaba conectado. Una conexión que la llegada del capitán Cook en 1770 no solo cambiaría, sino que haría saltar por los aires para siempre. Aunque, bueno, el primer europeo en llegar fue un holandés, Willem Jansson, en 1606, pero fue Cook quien reclamó la costa este para Gran Bretaña. Y el propósito de esa reclamación quedó claro muy pronto. En 1788, la primera flota desembarcó en lo que hoy es Sydney para fundar una colonia penal. Ojo, no era una colonia de asentamiento libre, era una cárcel al aire libre en el otro extremo del mundo. La fecha de ese desembarco, el 26 de enero, sigue siendo el Día de Australia, aunque hoy es una fecha de enorme controversia y dolor para los pueblos indígenas. Y la historia de esa primera colonia es, caótica, por decirlo suavemente. Tengo que detenerme en un episodio que menciona la fuente porque me parece increíble. La rebelión del Ron de 1808. El único golpe de estado militar exitoso en la historia de Australia fue por el alcohol. Suena a comedia, pero es un hecho histórico. ¿Qué demonios pasó? Es que el ron era más que una bebida. Era la moneda no oficial de la colonia. El cuerpo de Nueva Gales del Sur, el ejército local, monopolizaba su importación y lo usaba para pagar a la gente y, para enriquecerse. Cuando el gobernador William Bligh, Espera, ¿el mismo del motín del Bounty? el mismísimo, parece que tenía un don para generar rebeliones. Pues cuando Bligh intentó acabar con ese monopolio, el ejército simplemente lo depuso y tomó el control. Demuestra lo frágil e improvisado que era todo en esos primeros años. Más allá de la anécdota, que es fantástica, las consecuencias de la colonización para la población originaria fueron devastadoras. La fuente en esto es muy clara. Sí, informa de un colapso demográfico. En los 150 años posteriores al contacto, la población indígena se desplomó, principalmente por enfermedades infecciosas importadas como la viruela, para las que no tenían ninguna inmunidad. Y a medida que los colonos se expandían hacia el interior, pues se estallaron los conflictos fronterizos. El artículo especifica que en esos conflictos murieron decenas de miles de indígenas y miles de colonos, y añade que muchos historiadores argumentan que esos hechos incluyeron actos de genocidio por parte de los colonos. Es una herida abierta en la historia del país. A partir de esa expansión, las 6 colonias británicas que se habían formado fueron ganando autonomía, y a finales del siglo XIX decidieron unirse. El 1 de enero de 1901 se federaron para crear la Mancomunidad de Australia. Pero un momento, la independencia total no fue inmediata. La fuente habla de un proceso muy, muy largo. Incluso después de federarse en 1901, no eran del todo independientes. Londres podía seguir dándoles órdenes. Exacto. Su política exterior y su defensa seguían en gran medida en manos británicas. El Parlamento británico aún podía legislar para ellos. Fue un camino muy gradual hacia la soberanía total. El Estatuto de Westminster en 1942 fue un paso crucial, pero los últimos lazos constitucionales no se cortaron hasta las leyes de Australia de 1986. Fue una independencia a cámara lenta. Bien, ya tenemos una nueva nación. Y en el siglo XX busca forjar su propia identidad. La fuente apunta a un momento muy curioso, la Primera Guerra Mundial.
y en concreto la batalla de Galípoli en 1915. Me parece fascinante que una derrota militar tan terrible se convierta en el mito fundacional de un país. ¿Por qué no una victoria? Esa es una pregunta excelente, porque en Galípoli los australianos no luchaban por su propia tierra, sino por el Imperio Británico. Y la sensación general fue que sus soldados, los ANZAC, demostraron una valentía y un espíritu de sacrificio y camaradería, el famoso mateship, superiores, pero que fueron malgastados por la incompetencia de los oficiales británicos. Ah, claro. Así que, paradójicamente, la derrota se convirtió en un acto de afirmación nacional. Fue la prueba de que eran distintos, y en cierto modo, mejores que sus amos coloniales. El Día de Anzac es su fiesta conmemorativa más sagrada. Y si la Primera Guerra Mundial forjó su identidad, la Segunda la revientó por completo. La caída de Singapur en 1942 y el bombardeo japonés de Darwin debió de ser un shock psicológico brutal. Toda su seguridad se basaba en la Royal Navy. Y de repente se dieron cuenta de que estaban solos. ¿Se vivió como una traición o como un despertar? Ambas cosas. Para la vieja guardia anglófila fue una traición, el abandono de la madre patria. Pero para una nueva generación de líderes fue la llamada de atención definitiva. Se dieron cuenta de que su futuro y su seguridad no estaban en Europa, sino en su propia región, el Pacífico. Fue el momento en que Australia dejó de mirar a Londres y giró la cabeza hacia Washington. La alianza con Estados Unidos, formalizada en el Tratado ANZUS, se convirtió en la nueva piedra angular de su defensa. Y lo sigue siendo hoy. Y ese despertar también provocó un cambio interno masivo. La fuente habla del lema de posguerra Populate or Perish, poblar o perecer. Suena bastante desesperado. Lo era. El miedo a una futura invasión, la sensación de ser una pequeña población blanca en un continente enorme cerca de una Asia superpoblada, llevó a un programa de inmigración masivo. Llegaron millones de europeos, británicos, pero también italianos, griegos, yugoslavos. El país cambió para siempre. Y eso condujo a un cambio todavía más profundo. El abandono de la política de Australia blanca, que llevaba décadas restringiendo la inmigración no europea. Se abolió formalmente en 1973. Pasar de eso a convertirse en uno de los países más multiculturales del mundo en pocas décadas. Es una transformación rapidísima. Fue un proceso pacífico. Hubo canciones, por supuesto, pero en general fue un cambio notablemente exitoso. Fue impulsado por una decisión política consciente de abrazar el multiculturalismo. Se abrió la puerta a una inmigración masiva desde Asia, Vietnam, China, India, Filipinas. El resultado es la Australia de hoy, donde casi un tercio de la población ha nacido fuera. Es una de las transformaciones sociales más rápidas y profundas de cualquier nación occidental en el siglo XX. Lo que nos lleva a la Australia actual. En política, la fuente usa un término que me encanta, la mutación Westminster. Suena a experimento de científico loco. ¿Qué consecuencias prácticas tiene mezclar un sistema parlamentario británico con una estructura federal estadounidense? ¿No provoca un cortocircuito constante? Absolutamente. Ahí está la clave. Genera una tensión de poder permanente. Por un lado, tienes la disciplina de partido férrea y el poder del primer ministro, que son propios del sistema de Westminster. Pero por otro, tienes un Senado muy poderoso, al estilo de Estados Unidos, donde los estados pequeños tienen la misma representación que los grandes. Y pueden bloquear al gobierno. Exacto. Es una receta para el bloqueo y la negociación política constante que no existe, por ejemplo, en el Reino Unido. Y en lo económico se la describe como una nación rica, con altos ingresos, muy dependiente de sus recursos naturales. Pero la fuente también apunta a una vulnerabilidad, uno de los niveles más altos de deuda de los hogares del mundo. O sea, muy ricos en teoría, pero viviendo muy al límite en la práctica. Es otra de sus grandes paradojas, sí. La riqueza mineral ha hecho muy dependiente del comercio exterior, especialmente de China, que es su principal socio comercial. Esto crea una relación complicada. Su prosperidad económica depende de un país con el que al mismo tiempo tiene crecientes tensiones estratégicas y de seguridad. Ya. Y a nivel interno, la economía se ha basado mucho en un boom inmobiliario, que ha disparado los precios. Y claro, la deuda de las familias. Y en medio de toda esta historia y geopolítica, la fuente deja caer detalles fascinantes. Que el primer largometraje de la historia del cine, The Story of the Kelly Gang, es australiano, de 1906. O que ingenieros australianos desarrollaron componentes clave de la tecnología Wi-Fi que usamos todos los días.
Parece que hay una corriente subterránea de innovación que no encaja mucho con el estereotipo del surfista relajado. Es la mentalidad del fair go, de la igualdad de oportunidades, pero también del ingenio que nace de la necesidad en un lugar aislado. Tienes que buscarte la vida. Todo esto configura su lugar en el mundo hoy. Es lo que se llama una potencia media. No es un actor global como Estados Unidos o China, pero es un jugador muy importante en su región. Miembro del G20 y parte de alianzas de seguridad cruciales como AUKUS o la Red de Inteligencia de los Cinco Ojos. Intenta equilibrar constantemente su historia occidental con su geografía asiática. Vale, vamos a recapitular. El viaje ha sido increíble. Empezamos con la Tierra Australis Incógnita, una mancha en un mapa antiguo, y llegamos a una nación moderna, compleja, multicultural. Hemos visto 65.000 años de historia humana chocar violentamente con apenas 2 siglos de colonización, una geografía tan extrema que lo dicta todo desde la biología hasta la política, y una sociedad que ha pasado de ser una cárcel lejana del Imperio Británico a uno de los experimentos multiculturales más audaces del planeta. El hilo conductor es una reinvención constante. Australia es un país que aún está lidiando con su pasado, la relación con los pueblos indígenas y con la corona británica, mientras intenta navegar un futuro geopolítico y demográfico que lo empuja en una dirección completamente nueva. Lo que nos deja con una pregunta esencial. Dispara. Si lo pensamos, Australia se encuentra en una encrucijada definida por 3 fuerzas inmensas. Su geografía la ancla de forma innegable en la región de Asia-Pacífico. Su historia institucional, su idioma, sus sistemas legales son abrumadoramente europeos, herencia británica. Y su demografía actual, gracias a la inmigración, es cada vez más global y diversa. De cara al futuro, ¿cuál de esas 3 fuerzas, la geografía, la historia o la demografía, pesará más a la hora de definir lo que Australia será en el siglo XXI? Una pregunta que sin duda se están haciendo ellos mismos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el universo del coche eléctrico. Tenemos entre manos un análisis muy completo que lo cubre prácticamente todo, su historia, que ya te digo que es de película, su economía, que tiene muchísimos matices, y su impacto global, que es enorme. La misión, como siempre, es separar el grano de la paja para entender de verdad qué está pasando. Totalmente. Y es que las preguntas son las importantes. A ver, ¿es esto una tecnología realmente nueva? ¿Nos ahorramos dinero al final del día o no? Y sobre todo, más allá del coche en sí, ¿cómo está esto redibujando el mapa industrial y, ojo, el geopolítico del mundo? Esto va mucho más allá de cambiar un motor de gasolina por uno eléctrico. Totalmente. Pues si te parece, empecemos por el principio, que es donde salta la primera gran sorpresa. Y es que esta tecnología del futuro, pues resulta que tiene más de un siglo. Mucho más. Es que es un dato que a mí me vuela la cabeza. El primer prototipo funcional de un coche eléctrico. A ver, se sitúa entre 1832 y 1839, antes de que se inventara el teléfono. Es increíble. Y no fue una anécdota, ¿no? Que es lo que uno podría pensar. A principios del siglo XX eran súper populares. Se habla de una flota mundial de unos 30.000 vehículos. Claro. Y no eran, digamos, trastos. Tenían unas ventajas evidentísimas sobre los coches de combustión de la época. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Ciudades llenas de coches de gasolina que eran ruidosos, que vibraban, que soltaban un humo pestilente. Y que para arrancarlos tenías que jugarte el tipo con una manivela. Exacto. Y de repente, en medio de todo eso, aparece un coche que es silencioso, suave, no echa humos y se pone en marcha al instante. Era casi como magia para la gente de la época. Y aquí viene el detalle que a mí me rompe todos los esquemas. Cuando pensamos en Nueva York de 1897, nos imaginamos caballos y carruajes, ¿verdad? Pues ya había taxis eléctricos circulando por sus calles, silenciosos, limpios, y en Londres también. Estaban viviendo en el futuro hace más de 120 años. Totalmente. E incluso el primer coche de la historia en superar los 100 kilómetros por hora fue uno eléctrico, en 1899. La llamáis Content. La nunca satisfecha. Un nombre genial, por cierto.
Entonces, claro, aquí está la pregunta del millón. Si eran más limpios, más silenciosos, más fáciles de usar, ¿cómo es posible que desaparecieran por completo? Algo muy gordo tuvo que pasar para que el coche de gasolina se convirtiera de repente en la opción superior. Pues de repente es la clave. No fue una sola cosa, fue como la tormenta perfecta. Primero, Henry Ford. Su producción en masa con el Model T hizo que los coches de gasolina fueran muchísimo más baratos. Vale, factor precio. Segundo, la logística. Repostar gasolina llevaba minutos, recargar una batería, pues llevaba horas. Pero la puntilla, el golpe de gracia definitivo que lo cambió todo, fue una única invención en 1912. ¿Cuál fue? El motor de arranque eléctrico. De repente, la mayor tortura de tener un coche de gasolina, que era esa manivela peligrosa que te podía romper un brazo, se esfumó. Claro. Con solo pulsar un botón, el motor cobraba vida. Y en ese preciso instante la principal ventaja de comodidad del eléctrico desapareció y la balanza, pues se inclinó de forma definitiva. Cayeron en el olvido durante casi un siglo. Un letargo larguísimo. Y su despertar moderno no llega hasta los años 90, con el estado de California empujando por los vehículos de cero emisiones. Pero el verdadero momento iPhone del coche eléctrico, el punto de inflexión, llega en 2008 con el Tesla Roadster. El Roadster fue un antes y un después, clarísimo. Demostró dos cosas que hasta ese momento parecían imposibles. La primera, que se podían usar baterías de iones de litio, o sea, las mismas que ya estaban en los portátiles y en los móviles, para alimentar un coche de verdad. ¿Y la segunda? Y la segunda, que un eléctrico podía tener una autonomía de más de 320 kilómetros, ser increíblemente rápido y, sobre todo, podía ser un objeto de deseo. Dejó de ser un carrito de golf con techo, por así decirlo. Exacto, pero ojo, que aunque Tesla se llevó toda la gloria mediática, la verdadera democratización vino un poco después. Fueron modelos más terrenales, ¿no? Como el Mitsubishi e-MAV y sobre todo el Nissan Leaf a partir de 2010. El Leaf fue un superventas. Claro. Fueron ellos los que demostraron que esto no era solo un juguete para ricos de Silicon Valley, sino una alternativa real para el día a día. Ahí es cuando el resto de fabricantes empezaron a temblar de verdad. Y ese temblor nos lleva directos al bolsillo. Porque hoy el gran debate, la gran barrera, sigue siendo el dinero. Entras en un concesionario y de entrada el eléctrico es casi siempre más caro. Y ese es el error más común, quedarse solo con el precio de la etiqueta. Hay un concepto clave que lo cambia todo, el coste total de propiedad. El TCO, por las siglas en inglés. Exacto. O sea, es sumar todo. Lo que pagas por el coche menos las ayudas del gobierno si las hay, más lo que te gastas en combustible y en mantenimiento a lo largo de, pues digamos, 8 o 10 años. Vale, vamos a desgranar eso. El primer ahorro, el más obvio, está en el combustible. Llenar la batería con electricidad es casi siempre más barato por kilómetro que llenar el depósito de gasolina. Y la diferencia puede ser enorme. Si cargas principalmente en casa, por la noche, con las tarifas de bajo coste, el ahorro en energía puede llegar a ser del 60%. 60% es muchísimo. Es que es pasar de gastar, por ejemplo, 10 euros cada 100 kilómetros a gastar 3 o 4. A lo largo de un año, esos son cientos y no miles de euros de ahorro. El segundo pilar del ahorro es el mantenimiento. Y aquí es donde creo que la gente se sorprende más. Es que la diferencia mecánica es abismal. A ver, un motor de combustión es una obra de ingeniería increíblemente compleja, con cientos de piezas móviles que se desgastan, se ensucian, necesitan revisiones. Aceite, filtros, correas, bujías, el tubo de escape. Todo eso. Un motor eléctrico es, en comparación, de una simplicidad brutal. Tiene básicamente una pieza móvil principal. Menos piezas, menos problemas, ¿no? Menos piezas, menos visitas al taller y, sobre todo, menos facturas. Los costes de mantenimiento pueden ser hasta un 50% más bajos. De hecho, un estudio reciente de Consumer Reports de 2024 concluyó que Tesla era la marca más barata de mantener en un periodo de 10 años. Ostras, Tesla, una marca premium. Una marca de coches eléctricos premium, la más barata de mantener. Eso rompe muchísimos prejuicios. Pero claro, siempre sale el gran fantasma, la batería. Es carísima y da pánico pensar que haya que cambiarla. Se habla de facturas de 5.000, 10.000 o hasta 16.000 dólares si se rompe fuera de garantía. Es un riesgo real. Es el miedo número uno. Pero los datos que tenemos sugieren que está un poco sobredimensionado. Primero, los reemplazos totales de batería son estadísticamente muy raros. Están demostrando ser increíblemente duraderas. Y segundo,
Las garantías son muy largas. Normalmente cubren 8 años o 160.000 kilómetros y te aseguran que no va a perder demasiada capacidad. Y el precio de las propias baterías no para de bajar, ¿verdad? Es que caen en picado. Su coste por kilovatio hora ha bajado más de un 80% en la última década. La previsión general es que la mayoría de las baterías sobrevivan al propio coche. O sea, que es más probable que acabes cambiando de coche porque está viejo antes que por la batería. Exactamente. Y esas baterías viejas todavía tienen un valor tremendo para usarse en sistemas de almacenamiento de energía para casas o para empresas. Tienen una segunda vida. Vaya. O sea que la batería, que es el gran miedo de todos, podría acabar teniendo una segunda vida alimentando una casa. Pero más allá del coste, que ya vemos que tiene truco, lo que de verdad te cambia la perspectiva es conducirlo. La experiencia Completamente diferente. es una sensación casi absurda. A ver, la física detrás es que un motor eléctrico entrega el 100% de su fuerza, lo que llamamos el par motor, de forma instantánea, Desde 0 revoluciones. desde cero. Pero la realidad en la calle es que pisas el acelerador en un coche familiar y sientes la misma patada en la espalda que en un deportivo carísimo. Es, bueno, un poco peligroso para los puntos del carnet, pero es una maravilla. No es solo la velocidad. Se habla mucho de que son más estables y más seguros. ¿Por qué es eso? Es por su arquitectura. La mayoría se construyen sobre una plataforma que parece un monopatín gigante. La batería, que es pesadísima, es una plancha enorme que va situada en el suelo del coche, Justo entre las ruedas. justo ahí. Y esto provoca que el centro de gravedad esté increíblemente bajo, mucho más que en un coche de combustión. Como un coche de carreras que va pegado al suelo. Exactamente. Se siente más aplomado en las curvas, balancea mucho menos y, lo más importante, el riesgo de vuelco en un accidente se reduce drásticamente. Es una ventaja de seguridad pasiva enorme que no se ve, pero que está ahí. Y luego está la eficiencia. Las cifras que se manejan son de otro planeta. Son brutales. Un coche eléctrico aprovecha más del 77% de la energía que coge del enchufe para mover las ruedas. Un coche de gasolina, apenas un 15%. Un momento, ¿dónde se va el 85% de la energía de la gasolina que ponemos en el depósito? Se convierte en calor. Simplemente se pierde, se disipa en el aire. Un motor de combustión es en esencia una estufa muy ineficiente que, de casualidad, también mueve el coche. Por eso necesitan esos sistemas de refrigeración tan complejos. Claro, los radiadores, el anticongelante. Exacto. El eléctrico, al ser tan eficiente, apenas genera calor residual. Y a esa eficiencia se le suma una pequeña magia tecnológica, el freno regenerativo. Que es básicamente reciclar energía gratis. En un coche normal, cuando frenas, esa energía se convierte en calor en los discos de freno y se pierde para siempre. En un eléctrico, cuando levantas el pie del acelerador, el motor funciona al revés, como si fuera una dínamo. Y recarga la batería. Usa la propia inercia del coche para generar electricidad y recargar un poco la batería. Se puede recuperar hasta un 20% de la energía que de otra forma se tiraría a la basura en cada frenada. Vale, todo esto suena genial, pero llegamos a la parte práctica que preocupa a todo el mundo. La carga y la famosa ansiedad por la autonomía. ¿Nos vamos a quedar tirados en la carretera? A ver, aquí la mentalidad tiene que cambiar, porque el modelo de uso es diferente. La base del ecosistema es que más del 80% de la carga se hace en casa por la noche. Llegas del trabajo, lo enchufas como si fuera el móvil y a la mañana siguiente tienes el depósito lleno para varios días de uso normal. O sea que, para la rutina diaria, la ansiedad por la autonomía en realidad no existe. No debería existir. El problema, o la duda, son los viajes largos, las vacaciones. Ahí es donde entra la red de carga pública. Claro, una red que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Y aquí la clave son los cargadores rápidos de corriente continua, los que se conocen como supercargadores. Hablamos de potencias de hasta 350 kilovatios. Para que nos hagamos una idea, ¿eso qué significa? Pues mira, un enchufe normal en casa es como llenar una piscina con una manguera de jardín. Un supercargador de estos es como abrir una boca de incendios. Por eso puede recuperar el 80% de la batería en lo que tardas en ir al baño y tomarte un café, unos 15 o 20 minutos. Y el lío de los enchufes, que si uno se llama de una forma, que si otro tiene un conector diferente. Eso se está estandarizando muy rápido. En Europa, casi todos los coches nuevos ya usan el mismo conector, el CCS. Es como cuando los móviles pasaron todos a usar el USB-C. Vale, se está unificando. Sí,
Y para los casos raros siempre hay adaptadores. E incluso están surgiendo ideas más radicales, como las estaciones de la marca china NIO, que en lugar de recargar, directamente te cambian la batería entera por una llena. Y tardan menos de 5 minutos. Un repostaje en toda regla. Este despliegue tecnológico tan bestia se refleja en las ventas, que son espectaculares. Ya no es un nicho de mercado. Para nada. En 2023 se vendieron 14 millones de coches eléctricos enchufables en el mundo. Casi 1 de cada 5 coches nuevos vendidos. Es una barbaridad. Y el dato que lo cambia todo es este. El coche más vendido del mundo en 2023, superando a todos los modelos de gasolina y diésel, no fue un Toyota ni un Volkswagen. Fue el Tesla Model Y. El coche más vendido. Punto. El más vendido. Un eléctrico puro es, por primera vez, el rey del mercado global. Es un hito histórico. Y si miras quién domina ese mercado, la foto es muy clara. Es una partida de ajedrez entre dos jugadores. Totalmente. Es una carrera entre la estadounidense Tesla y la china BYD. De hecho, en el último trimestre de 2023, BYD ya vendió más coches eléctricos puros que Tesla. Vaya. Eso nos da una idea de la escala brutal del mercado chino, que no solo es el mayor fabricante, sino también, con muchísima diferencia, el mayor comprador. Un crecimiento tan explosivo no puede ser casual. Detrás tiene que haber un empujón muy fuerte de los gobiernos. Ha sido el gran catalizador. Por un lado, con lo que podríamos llamar la zanahoria. Ayudas directas a la compra, exenciones de impuestos, aparcamiento gratis, poder usar carriles bus. Incentivos. Exacto, todo lo que incentive al comprador. Pero por otro lado, y esto es casi más importante, con el palo, poner una fecha de caducidad a la venta de coches de combustión. Al hacer eso, los gobiernos envían una señal inequívoca a toda la industria de que la transición no es opcional. Noruega es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Es que es un caso de estudio. Se marcaron el objetivo de que en 2025 el 100% de los coches nuevos fueran de cero emisiones, el año que viene, y están a punto de conseguirlo. Demuestra que, con las políticas adecuadas, el cambio puede ser increíblemente rápido. Y claro, este nuevo mapa industrial, con China como una superpotencia automovilística de la noche a la mañana, está generando una tensión geopolítica brutal. Es que estamos hablando de una de las industrias más importantes del planeta. Y el dominio de China no es solo en fabricar coches, es que controlan gran parte de la cadena de suministro de las baterías, los minerales, el refinado, la producción de las celdas. Occidente se ha despertado y ha visto que su histórica industria del automóvil está en una posición de una vulnerabilidad enorme. Y la reacción, por lo que se ve, ha sido levantar muros. Proteccionismo puro y duro. Estados Unidos acaba de imponer un arancel del 100% a los coches eléctricos chinos. En la práctica, eso es cerrarles la puerta del mercado. La Unión Europea va por un camino parecido, con aranceles adicionales, acusando a China de competencia desleal por sus subsidios estatales. ¿Y qué consecuencia tiene esta guerra comercial? Pues que el tablero de juego se está partiendo en dos. Ante las barreras en Occidente, los fabricantes chinos están lanzando una ofensiva comercial brutal en otros mercados. Sudeste asiático, Oriente Medio, América Latina. Estamos viendo en tiempo real cómo se reconfiguran los flujos comerciales y las esferas de influencia en la industria del automóvil. Es una partida de ajedrez global. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, el coche eléctrico no es nuevo, pero la tecnología de baterías lo ha reinventado por completo. Su precio de compra asusta, pero si calculamos el coste total a largo plazo, contando combustible y mantenimiento, las cuentas pueden salir, y mucho. Y a eso le sumamos que la experiencia de conducción es, objetivamente, superior. Su eficiencia energética ridiculiza a la de un motor de combustión. Y el mercado global está en plena ebullición, con una batalla campal entre gigantes y una tensión geopolítica que lo está definiendo todo. Hemos pasado de hablar solo de tecnología a hablar de economía, de hábitos sociales y de estrategia global. Así es. Para cerrar, hay una reflexión muy interesante que se mencionaba de pasada en el material. Algunos críticos argumentan que esta obsesión con el coche eléctrico en el fondo nos distrae del verdadero problema, nuestra dependencia del coche individual, que al final perpetúa un modelo de ciudades atascadas, simplemente cambiando el tipo de motor que usan esos coches. Es una idea muy potente, sí. La pregunta es si el objetivo final es simplemente cambiar cada coche de gasolina por uno eléctrico, uno por uno, punto. O si esto es solo un primer paso hacia algo más grande,
repensar por completo cómo nos movemos, fomentando más el transporte público, las bicicletas, los patinetes, una movilidad diferente. Y ahí queda la pregunta en el aire para darle una vuelta. ¿Estamos ante una simple sustitución tecnológica o ante la oportunidad de rediseñar de verdad nuestras ciudades y nuestro estilo de vida? Hoy nos metemos a fondo con un tema que para millones de personas es sinónimo de juventud, de descubrimiento y sobre todo de Europa. Hablamos del programa Erasmus. Uf, casi nada. Tenemos un análisis muy completo, basado sobre todo en el artículo de Wikipedia, que la verdad es que es muy exhaustivo y nos va a permitir ir más allá de la foto típica del estudiante de fiesta. Totalmente. La misión, si queremos llamarla así, es entender cómo una idea que nace de la frustración de una sola persona se convierte en un gigante que ha movido a 13 millones de personas. ¿Y qué significa de verdad eso de la generación Erasmus? Es que esa es la clave. Hablar de Erasmus es hablar de una de las iniciativas, yo diría que más exitosas y emblemáticas de la Unión Europea. Pero no como un tratado, ¿sabes? Claro, no es una ley, exacto. Es una herramienta de poder blando, de soft power, potentísima. No impone nada, seduce. Y con los años se ha vuelto un motor de identidad europea, un fenómeno cultural con unas implicaciones, bueno, sociales, políticas, personales, que yo creo que ni sus creadores se imaginaban. Es un experimento social a escala continental. El más grande de Europa, sin duda. Vale, pues vamos a desmontar este experimento, pieza por pieza. Empecemos por lo más básico, el nombre, Sí, que tiene más miga de lo que parece. sí, Todo el mundo piensa, claro, en Erasmo de Róterdam, sí. el gran humanista del Renacimiento que se pasó la vida de universidad en universidad. Un nómada intelectual, sí. De Lovaina a Cambridge, de Basilea a Bolonia. Es el símbolo perfecto. Totalmente. Un tipo que usó la tecnología punta de su época, que era la imprenta, para que las ideas cruzaran fronteras. El programa es un calco de eso, pero con personas. Pero hay un detalle genial que recogen las fuentes y que no todo el mundo conoce, y es que Erasmus es también un acrónimo. ¡Ah! Eso es buenísimo. Es una retroacronimización, un acrónimo inverso. A mí estas cosas me encantan. Es European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. No me digas. Es demasiado perfecto para ser casualidad. Alguien en un despacho de Bruselas tuvo un momento de lucidez poética. Sin duda. Y encapsula esa dualidad, ¿no? El ideal humanista por un lado, Y la burocracia comunitaria por otro. pero lo fascinante es que el origen de esa acción no está en un despacio. Está en la indignación de una persona. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. No fue un comité de burócratas. Fue una pedagoga italiana, Sofia Corradi. La mama Erasmus. La mama Erasmus, con todo el cariño. Su historia es la chispa de todo. A ver, es que la historia es tremenda. Estamos en 1958. Ella vuelve a Roma después de hacer un máster en Derecho Comparado en Columbia, en Nueva York, con una beca Fulbright, que no es cualquier cosa. No. Y llega a su universidad, a la Sapienza de Roma, tan contenta para convalidar sus estudios y Y le dicen que no. le dicen que no, que esos créditos no valen nada, que tiene que volver a matricularse y repetir asignaturas que ya había aprobado al otro lado del charco. Es que te tienes que volver loco. Puedo sentir la frustración desde aquí. Imagínate el papeleo, la ventanilla, el funcionario diciéndote que tu esfuerzo no ha servido para nada. Totalmente. Pero esa frustración, en lugar de quedarse en una queja, se convirtió en su cruzada personal. Desde 1969 se dedicó a presionar, a trabajar en el mundo académico y político para crear justo eso, un sistema europeo para el reconocimiento de estudios. O sea que es clave entender esto. Erasmus no nace de una idea romántica de que los jóvenes viajen y se conozcan. Para nada. Nace para resolver un problema súper práctico y burocrático. Exactamente. El ADN de Erasmus es la lucha contra la burocracia. De hecho, el precursor fueron los programas de estudio conjunto que funcionaron de forma experimental entre el 76 y el 86. El laboratorio, por así decirlo. Eso es. Y cuando la comisión, ya con esa experiencia, propone el programa oficial en el 86, se encuentra con un muro.
Un muro que, ojo, estaba formado por Francia, Alemania y el Reino Unido, las grandes potencias, Justo. que por lo que parece veían esto con recelo porque ellos ya tenían sus propios programitas de intercambio y no querían ceder el control a Bruselas. Y el dinero, claro. El presupuesto fue el gran campo de batalla. La propuesta inicial de la comisión se encontró con un recorte tan brutal que, en un gesto de protesta que no se había visto nunca, la propia comisión la retiró. Vaya tela. La cosa se puso tan tensa, pero tan tensa, que acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un momento, ¿me estás diciendo que el programa Erasmus tuvo que ir a juicio antes siquiera de nacer? Casi, casi. Varios estados impugnaron la base jurídica, un defecto de forma en la votación. Y técnicamente el tribunal les dio la razón en el procedimiento, pero en una de esas decisiones salomónicas mantuvo la esencia del programa. Fue una victoria pírrica para los que se oponían. Demuestra la resistencia política tan brutal que tuvo que superar una idea que hoy nos parece pues la esencia de ser europeo, ¿no? Desde luego. Y a pesar de ese parto tan complicado, arranca, curso 87-88. Y las cifras, dan que pensar. Empiezan 3.244 estudiantes. Una cifra modesta. Poquísimo. Pero el crecimiento es exponencial. En 2006 ya eran más de 150.000 al año. Y el dato que a mí me ha dejado helado es el acumulado a 2021. Más de 13 millones de participantes. Pensemos en esa cifra, 13 millones de personas. Es que Es más que la población de Bélgica o de Suecia. No hablamos de un programa de intercambio, hablamos de un fenómeno demográfico a escala continental. Es una migración temporal, organizada, que ha redibujado el mapa social de Europa. Y dentro de ese crecimiento hay un detalle que a mí me encanta. En 1989, solo 2 años después de empezar, los propios estudiantes crean la ESN, la Erasmus Student Network. Eso es crucial. Se dan cuenta de que falta apoyo, de que llegan perdidos a una ciudad nueva, y se organizan entre ellos. Claro. Demuestra que el programa generó su propio ecosistema de apoyo desde la base. No fue algo impuesto desde arriba. Hoy la ESN tiene más de 15.000 voluntarios. Es un ejército de gente ayudando a otros. El programa pone el marco, pero la comunidad crea la experiencia. Exacto. Y el marco también ha ido cambiando, claro. Se integró en programas más grandes, como Sócrates, y desde 2014 estamos en la era de Erasmus+. Que ya es un paraguas mucho más grande, no son solo universitarios. Para nada. Erasmus+ lo ha unificado todo. Educación, formación, juventud, deporte. Y ha venido con una inyección de dinero brutal. El presupuesto para este ciclo, 2021-2027, casi se duplicó. Unos 30.000 millones de euros. Madre mía. Pero lo más importante no es solo el dinero, sino las nuevas prioridades que le han puesto. Transición ecológica, transformación digital, inclusión social, participación democrática. O sea, ya no es solo vete a estudiar fuera. No, ahora es vete a estudiar fuera y sé un agente de cambio en estos temas. Lo que nos lleva a la gran pregunta. ¿Cuál es el impacto real de todo esto? Más allá de las cifras. Porque los beneficios educativos y de poder blando parecen claros. Y bueno, todos sabemos que España es, año tras año, el país que más estudiantes envía y el que más recibe. Somos el corazón del sistema. El epicentro. Pero es una experiencia para todo el mundo. El material que hemos analizado abre un debate interesante sobre quién participa de verdad. Y es un debate muy necesario, porque aunque el programa se esfuerza por ser inclusivo, hay estudios que dicen que siguen existiendo barreras socioeconómicas. El coste de la vida en según qué ciudades, aunque tengas beca, puede ser un obstáculo para muchas familias. De hecho, uno de los estudios que se citan, que se centra en una sola universidad española, llega a una conclusión que a mí me rompió los esquemas. Habla de autoselección adversa. Uf, ese es polémico. La idea es que, en ese caso concreto, los estudiantes con peores notas eran más propensos a irse de Erasmus que los de mayor rendimiento. Es un hallazgo que choca mucho, ¿verdad?, con la imagen de excelencia. La hipótesis, supongo, es que los estudiantes más brillantes están más centrados en su currículum en casa y otros buscan en el Erasmus una experiencia más vital, más allá de las notas. Puede ser. Pero hay que ser muy cautos. Era una sola universidad. Claro, porque es que justo después el análisis nos presenta otra investigación, con estudiantes franceses e italianos que dice justo lo contrario. ¿Ves? Que el principal factor para predecir si un estudiante se iba era precisamente su buen expediente académico.
Y no tanto el dinero de sus padres. Y esa contradicción es lo más interesante de todo. Quizá nos dice que no hay un Erasmus, que el perfil del participante cambia muchísimo según el país, la universidad, el campo de estudio. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo irse a una ingeniería en Alemania que a filología en Italia. El debate sobre la equidad sigue muy vivo. Y hablando de debates, esto nos lleva de cabeza a una de las grandes fracturas políticas de la última década. Es imposible hablar de Erasmus hoy sin hablar del Brexit. Imposible. El Reino Unido, que era uno de los destinos favoritos, decide bajarse del barco. Fue un golpe simbólico y práctico tremendo. Sobre todo porque venía de una promesa explícita de Boris Johnson que en pleno debate dijo: No hay amenaza para el programa Erasmus. Lo recuerdo perfectamente. una promesa que obviamente no se cumplió. Y en su lugar crearon el Turing Scheme. ¿Cuál es la diferencia? Pues la filosofía es distinta. El Turing es global, no se centra en Europa. Un estudiante británico puede irse a Japón, a Estados Unidos. Lo vendieron como algo más ambicioso, Global Britain. Ya. Pero en la práctica ha sido romper los lazos que se habían tejido durante décadas con las universidades europeas. Y para los estudiantes europeos, pues se cerró una puerta de acceso asequible a las universidades británicas. Pero aquí la historia da un giro de guión. Porque el material que tenemos incluye una actualización muy reciente, de mayo de 2025, que podría cambiarlo todo otra vez. Así es, y es una noticia de mucho alcance. Apunta a que el Reino Unido y la Comisión Europea han acordado empezar a trabajar para una futura asociación del Reino Unido al programa. O sea que podrían volver. No es una reincorporación automática, pero abre la puerta. Sugiere que quizá han reconocido que el programa Turing, pues, no ha replicado ni la escala ni el prestigio de Erasmus. Sería uno de los mayores retrocesos en una política clave del Brexit. Fíjate. Bueno, dejando el alta política un momento, es innegable que Erasmus ha trascendido lo académico. Es un pilar de la cultura popular europea. Lo vemos en el cine, en la literatura. Pienso en L'Auberge español, Una casa de locos aquí. una casa de locos. Es que esa película bicelió imagen del programa para toda una generación. El caos del piso en Barcelona, la mezcla de idiomas, las fiestas, los romances, se convirtió en el arquetipo de la experiencia Erasmus, para bien y para mal. Y más reciente, en Gente Normal de Sally Rooney también. La estancia en el extranjero es un punto de inflexión. Totalmente. Y de todo este caldo de cultural, pues surge un concepto muy potente, la generación Erasmus. El politólogo Stefan Wolf lo lanza en 2005, y su profecía era que, en 15 o 25 años, Europa estaría gobernada por una élite que, al haber compartido esta experiencia, tendría una identidad paneuropea. Una idea muy seductora, desde luego. La pregunta es, casi 20 años después, ¿se ha cumplido? Eco llamó, de forma muy provocadora, integración sexual. Suena fuerte, sí, pero es que los datos que aparecen son increíbles. La propia Comisión Europea estima que el programa ha sido el catalizador para el nacimiento de más de 1 millón de niños. Los bebés Erasmus. 1 millón de bebés. 1 millón. Es un legado demográfico que ninguna directiva económica podría conseguir. Más de una cuarta parte de los participantes dice haber conocido a su pareja estable durante su Erasmus. Es alucinante. A escala masiva, el programa está creando familias multiculturales, tejiendo lazos de sangre que cruzan fronteras. Es la integración europea en su forma más íntima, más personal. Es un dato increíble, sí. Pero, a ver, seamos un poco abogados del diablo. ¿No podría ser solo estadística? Pones a miles de jóvenes a vivir juntos lejos de casa y, pues es normal que surjan relaciones. ¿Es por el programa o es solo la vida? Es una objeción razonable, sí. Pero yo creo que el programa sí añade un factor diferencial. No es solo jóvenes en el extranjero. Es una experiencia compartida muy específica, con sus propios códigos, sus desafíos comunes. La burocracia, el idioma. Exacto. Y sus alegrías. Crea un sentimiento de pertenencia a un club. Y ese vínculo compartido puede ser un catalizador muy potente. Entendido. Pero volviendo a la identidad europea más política, la que vaticinaba Wolf, ¿el programa realmente crea europeístas o simplemente atrae a gente que ya lo era de antes? Ese ha sido el gran debate durante años.
De hecho, las primeras investigaciones sugerían que el programa predicaba a conversos. Ya. O sea, que los que se apuntaban ya tenían una mentalidad más abierta, más proeuropea, y la experiencia pues solo reforzaba algo que ya estaba ahí. Pero esa no es la última palabra, ¿verdad? En absoluto. Investigaciones más recientes, y a una escala mucho mayor, han criticado mucho la metodología de esos primeros estudios. Ah, Señalan que se basaban en muestras muy pequeñas o en un solo país, como el Reino Unido, que siempre ha sido más escéptico. Los nuevos análisis, con miles de participantes, sí encuentran una relación estadística positiva y significativa. ¿qué dice qué? Que participar en un Erasmus aumenta la probabilidad de que te identifiques como europeo o sientas más apego a Europa, incluso controlando tu predisposición inicial. El debate de causa-efecto sigue, pero la evidencia de que hay un impacto positivo es cada vez más sólida. Haciendo balance, entonces, hemos recorrido un camino larguísimo. Desde la frustración de un estudiante en los 50, pasando por batallas legales, hasta un programa que ha movido a 13 millones de personas, ha inspirado películas y, por lo visto, ha traído al mundo 1 millón de bebés. Casi nada. Hemos visto cómo es un motor económico, cultural, social y cómo sigue abierto el debate sobre si de verdad está forjando una nueva identidad europea. Y para cerrar, a mí me gustaría dejar una reflexión final, que sale de la propia evolución del programa que hemos visto. Hemos dicho que las nuevas prioridades de Erasmus Plus son la transición ecológica y la transformación digital. Esto nos plantea una pregunta fundamental para el futuro. A medida que el programa se adapta para ser más verde, quizá promoviendo el tren en vez del avión, y más digital, con más componentes online, ¿está cambiando la esencia misma de la experiencia Erasmus? Buena pregunta. ¿Seguirá siendo esa vivencia de inmersión total, de cruzar fronteras físicas y culturales, que definió a las primeras generaciones? ¿O por el contrario estamos a punto de ver nacer algo completamente nuevo? Un Erasmus del siglo XXI para la próxima generación.